Bueno, buenos días, doctores. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Vamos a continuar hoy con la parte de Fisiología Neuro, nuestra segunda clase, Fisiología Neuro. Para dar un poquito de repaso respecto a la parte pequeña que vimos ayer para introducirnos a Neuro, hablamos de que teníamos 4 células importantes, 4 grupos celulares importantes que tenemos que tener muy en cuenta para el examen, y eso los habíamos llamado los astrocitos. Primero verifico, ¿todos me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, te escucho. Sí, perfecto. Ok, continuamos. Ok, entonces habíamos hablado que teníamos que tener muy en claro para el examen 4 grupos celulares en el aspecto de fisiología neuro. Entonces habíamos hablado que estaban los astrocitos, habíamos hablado de la microglía, habíamos hablado de las células de Schwann, y habíamos hablado de los oligodendrocitos. Entonces, doctora Joana, ¿qué era la función de los oligodendrocitos? Hacen la capa de mielina del sistema nervioso central. Ok, doctor Adrián, ¿cuál es la función de las células de Schwann? Igual crear mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Perfecto, doctora Joana, ¿y cuál es la función de la microglía? Son como los macrófagos. Ok, entonces, ¿qué hacen? Se comen todo ese tejido necrótico. Perfecto, perfecto. ¿Y qué hacen los astrocitos, doctor Adrián? Dar sostén una vez que la microglía ha hecho su trabajo y además forman parte de la barrera hematoencefálica. Perfecto. Entonces vamos a corroborar lo que los doctores nos han dicho. Hoy la doctora Vanessa de Rito y la doctora Sales no pueden asistir, me acabaron de escribir. Entonces, los astrocitos nos hacen reparación del sistema nervioso central, el CNS. Y aparte de eso, nos hacen formación de la barrera hematoencefálica. Perfecto. La microglía son los encargados de la fagocitosis en el sistema nervioso central. Las células de Schwann se encargan del sistema nervioso periférico, PNS, y los oligodendrocitos se encargan del sistema nervioso central. ¿De qué función? De la mielinización. ¿De qué función los oligodendrocitos? De la mielinización. Entonces, habíamos hablado ayer que habían 2 patologías importantes para el examen. Uno que nos causaba una enfermedad desmielinizante en el sistema nervioso periférico y otro que nos causaba una enfermedad desmielinizante en el sistema nervioso central. ¿Cómo es ese nombre de la desmielinización o patología desmielinizante en el sistema nervioso periférico, doctor Adrián? En el periférico es Guillain-Barré. Perfecto, entonces teníamos la primera enfermedad que se llama Guillain-Barré. Entonces, la enfermedad de Guillain-Barré es desmielinización en el sistema nervioso periférico. ¿Y quién se encarga de la mielinización del sistema nervioso periférico? Las células de Schwann. Por tanto, la enfermedad de Guillain-Barré es un problema o una deficiencia o una ausencia en las células de Schwann. Ahora, doctora Joana, ¿cómo se llama la deficiencia de los oligodendrocitos que causan una enfermedad desmielinizante en el sistema nervioso central? Esclerosis múltiple. Perfecto. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central que es causada por ausencia, deficiencia o falta de los oligodendrocitos. Eso queda claro y perfecto. Ahora, habíamos hablado
que cómo hacemos para que el sistema nervioso periférico pueda transmitir rápidamente la información o el impulso eléctrico y no sea una transmisión tan lenta en momentos de emergencia. Y colocábamos el ejemplo, nuestra mano toca una estufa caliente o toca algún objeto que está muy caliente y nos puede causar una quemadura. El mecanismo de defensa del sistema nervioso central es llevar la información rápidamente al cerebro y el cerebro devolverlo por unas vías de respuesta para que hagamos una retirada, retiremos la mano inmediatamente. Eso pasa casi que inmediatamente hemos sentido la sensación de calor, pero a pesar de que parezca que es inmediato, no fue inmediato. Hubo la necesidad de una información de llevada al cerebro y una información de respuesta del cerebro hacia el sistema motor para hacer la retirada. Entonces hablamos cómo se hacía eso tan rápido. Habíamos hablado de que este es el nervio. El nervio tiene unas conducciones energéticas por medio de despolarización, pero no podía llevarse en una línea continua porque sería muy demorado. Entonces, la mielina en el sistema nervioso periférico, por parte de las células de Schwann, hace unos nodos. Y esos nodos hacen que el impulso, en vez de irse de una forma continua, lo haga de una forma saltatoria. Entonces, pasa la información entre nodo y nodo de esta forma. Y eso hace que se dé una transmisión saltatoria. Habíamos hablado que estos se llaman los nodos de Ranvier, ¿correcto? ¿Cómo se llaman estos nodos, doctora Joana? Nodos de Ranvier. Ok, ¿y cómo o qué tipo de conducción causan esos nodos en el sistema nervioso periférico? Hacen una transmisión saltatoria. Perfecto, eso es pregunta de examen. Entonces, eso nos quedó claro. Ahora, dimos una breve explicación de la organización anatómica de las capas meningias. Y les dije, siempre van a acordarse del nombre de mi esposa, Dab Sully. No le gusta ese nombre, entonces dice que la llamen Dab. Habíamos hablado que la primera capa es la dura madre. La segunda capa es la aracnoides. Y la tercera capa es la pía madre. ¿Ok? Siempre la voy a ubicar en esta forma. Entonces habíamos hablado que encontrábamos esas tres capas meningias, que la estructura anatómica que está pegada a la dura madre va a ser el cráneo, ¿sí? Y la estructura que está pegada a la última capa meningia, que es la pía madre, iba a ser el cerebro. Y que el espacio por el cual transcurre el líquido cefalorraquídeo iba a ser entre la aracnoides y la pía madre. Entonces el líquido cefalorraquídeo transcurre por aquí. Perfecto, por aquí va transcurriendo el líquido cefalorraquídeo. Y que si teníamos un hematoma epidural, el hematoma epidural se iba a causar aquí en este espacio. Y que si teníamos un hematoma subdural, el hematoma subdural se iba a causar aquí en este espacio. ¿Correcto? Entonces, ¿en qué espacio, doctor Adrián, se causan los hematomas subdurales? Por debajo de la dura madre, pero no por encima exactamente, luego encima del aracnoides, o sea, inmediatamente debajo de la dura madre. Ok, debajo de la dura madre, pero por encima del aracnoides, ¿correcto? Así es. Ok. Doctora Joana, ¿en dónde se producen los hematomas epidurales? Encima de la dura madre. Ok, doctora Caroline. Ok, doctora Caroline, ¿por dónde por dónde se transporta o por dónde va circulando el líquido cefalorraquídeo? Doctora Caroline. Caroline. Por el espacio de la pía madre. Ok, por encima de la pía madre, pero por debajo del aracnoides, ¿correcto? Sí. Ok. ¿A qué estructura anatómica, doctora Caroline, está pegada la dura madre?
Doctora Caroline, ¿a qué estructura anatómica está pegada la dura madre? No sé. Ok, al cráneo. Míralo aquí. Entonces, tenemos la dura madre, que es esta que estoy pintando aquí. La dura madre está pegada a esta estructura, que es el cráneo, ¿correcto? ¿Queda claro, Correcto. doctora? Ok, perfecto. Entonces, volvámoslo a hacer aquí rápidamente. Entonces, tenemos la mnemotecnia DAP. Eso nos dice que tenemos 3 capas meningias: dura madre, aracnoides, pía madre. Exactamente encima de la dura madre está el cráneo. Perfecto, entonces la dura madre está pegada al cráneo. Exactamente debajo de la pía madre está el cerebro, o sea que pegado a la pía madre está el cerebro. Entonces tengan siempre eso, que esa ubicación anatómica la preguntan en el examen. Entonces, pegado a la dura madre, a la pía madre está el cerebro. Pegado a la dura madre está el cráneo. Pegado a la pía madre está el cerebro. ¿Queda claro eso, doctora Caroline? Sí. Ok. Ahorita, doctora Caroline, dígame por dónde transcurre el líquido cefalorraquídeo. ¿Debajo de quién y por encima de quién? Doctora Caroline, ¿está ahí? Ok. Doctora Joana, ¿por dónde transcurre el líquido cefalorraquídeo? Entre el aracnoides y la pía madre. Ok. Ay, sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos entendiendo esa parte correctamente. Ahora eso fue el repaso de lo que vimos ayer. Ahora, vamos a ver estructuralmente cómo se está el tálamo, la cápsula interna, el globo pálido, el putamen, el striatum y el núcleo lentiforme. Esto es importante porque en el examen nos van a colocar un corte cerebral en el cual nos van a pedir que identifiquemos cosas, ¿ok? Denme un segundo, que la doctora Caroline creo que quedó por fuera. Denme un segundo. Ok, aquí regresamos entonces. Entonces, vamos a hablar de la estructuración anatómica en la cual encontramos la ubicación del tálamo, de la cápsula interna, del globo pálido, del putamen, del estriato y del núcleo lentiforme. ¿Por qué es importante esto? Porque en el examen nos van a colocar fotos de cortes anatómicos cerebrales en los cuales nos van a pedir identificar dónde está el tálamo, dónde está la cápsula interna, dónde está el globo pálido. Entonces tenemos que ubicarlos. Entonces la mejor forma para no tener ese enredo en nuestra cabeza de cómo ubicarnos, vamos a trasladar esas ubicaciones a una forma esquemática. Entonces, esa forma esquemática es la siguiente. Vamos a imaginar que aquí está uno de los ventrículos cerebrales.
Entonces, cuando nos llegamos al corte cerebral, lo primero que vamos a ubicar es el ventrículo. Y ese ventrículo es exactamente en la mitad. La estructura que veamos en la mitad va a ser exactamente el ventrículo. Entonces, déjenme y les comparto aquí una foto para que más o menos empecemos a ubicarnos en la estructuración anatómica de esa foto que nos pueden poner en el examen. Entonces, quiero que miren esta foto. Este es el corte que típicamente nos van a colocar. Entonces, si ustedes ven, la estructura central inicialmente, esta estructura central inicialmente que ven como un poco hueca, ese es el ventrículo. Entonces, quiero que básicamente no nos vayamos a estresar, solamente ubíquense en que este es el corte en el cual vamos a hablar. Si ese es el corte en el cual vamos a hablar, entonces ubiquémonos ahorita acá estructuralmente o en la esquematización que vamos a hacer. Entonces, la esquematización que vamos a hacer, estamos hablando que tenemos un centro. Ese centro es el ventrículo. Seguidamente a ese ventrículo, la primera estructura que vamos a encontrar va a ser una estructura a cada lado exactamente. Esa estructura la vamos a llamar el tálamo. Entonces tenemos primero el ventrículo, después tenemos los tálamos. Perfecto. Exactamente seguida al tálamo, hay otra estructura que se forma como en forma de cuña. Se forma algo así. Esa estructura en forma de cuña se va a llamar el núcleo lentiforme. Entonces, esto va a ser el núcleo lentiforme. Perfecto. Pero todo lo que llamemos en el sistema nervioso central, perdón, núcleo, siempre tenemos que decir que está compuesto por dos o más estructuras. En el caso del núcleo lentiforme está formado por dos estructuras. Entonces vamos a ver que hay una ligera división en dos partes. Esa ligera división se ve como en cambio de tonalidad de grises o de color. Normalmente en el corte es como un cambio de tonalidad entre colores piel o grises. Perfecto. Entonces, lo que está más hacia lateral, lo que está más externo se va a llamar el putamen. Y lo que está más hacia medial o más interno se va a llamar el globo pálido. Entonces, básicamente, ¿cómo lo identificas en el corte? Vas a notar que esta parte, que estoy aquí resaltando un poquito en el color rojo, está más pálida que el putamen, por eso se llama el globo pálido. Ahora, si te hacen la pregunta técnicamente en teoría, no te la hacen con un corte, ¿de qué está formado el núcleo lentiforme, doctora Joana? Del globo pálido y del putamen. Perfecto. Entonces, el núcleo lentiforme se forma del globo pálido y el putamen. Perfecto. Pero resulta que hay un espacio entre el núcleo lentiforme y el tálamo. Ese espacio, que aquí estoy pintando en azul, se llama la cápsula interna. Entonces, este espacio se llama cápsula interna. Cápsula interna. Entonces, tenemos en el centro el ventrículo, exactamente a los lados del ventrículo los tálamos. Seguidamente tenemos un espacio entre el tálamo y el núcleo lentiforme que se llama la cápsula interna, y esa cápsula interna es importantísima desde el punto de vista anatómico y patológico,
porque los infartos de la cápsula interna se ven expresados en alteraciones motoras, en incapacidad. O sea que hay ACVs de la cápsula interna que se ven representados en focalizaciones motoras. Perfecto, eso lo veremos en patología, pero vayamos entendiendo la estructuración anatómica. Ahora, ¿el núcleo lentiforme está formado por quién, doctor Adrián? Por el globo pálido y el putamen. Perfecto. ¿Quién está hacia el lateral, doctora Joana? El putamen. Perfecto. ¿Quién está hacia medial, doctor Adrián? El globo pálido. Perfecto. Entonces, colocamos que este está hacia medial, este está hacia lateral y que esto es el núcleo lentiforme. ¿Correcto? Este está hacia lateral, este está hacia medial. ¿Por qué? El globo pálido se va acercando más hacia el ventrículo, que es la línea media del cerebro. Perfecto. Ahora, resulta que exactamente encima de los tálamos hay dos núcleos pequeñitos. Exactamente encima de los tálamos hay dos núcleos pequeñitos. Esos dos núcleos se llaman el núcleo caudado. El núcleo caudado. Y resulta que hay unas fibras de comunicación entre el putamen y el caudado. Esas líneas de comunicación son unas fibras axonales que comunican el putamen con el caudado. Y esto es muy importante para temas de fisiología. Esa comunicación entre el putamen y el caudado se llama el striatum. Striatum. Y básicamente el striatum tiene dos tipos de receptores, los receptores de dopamina tipo 1 y los receptores de dopamina tipo 2. O sea, que ¿de qué se encarga el striatum si sabemos que tiene receptores de dopamina tipo 1 y tipo 2, doctora Joana? El estrato. ¿De qué se encarga el striatum si estoy diciéndote que tiene receptores de dopamina? ¿Te acuerdas cuando vimos la prolactina? La prolactina me inhibe la GnRH, pero la GnRH me estimula la FSH y a su vez la GnRH me estimula la LH. La LH se puede ir a testosterona y la testosterona se puede ir a dihidrotestosterona o a estrógenos. ¿Quién me lleva la testosterona a dihidrotestosterona, doctor Adrián? No lo sé, doctor, eso no lo he visto. No, no lo has visto tú. Doctora Joana, ¿quién me lleva la testosterona a dihidrotestosterona? 5-alfa reductasa. 5-alfa reductasa. Perfecto. ¿Y quién me lleva la testosterona a estrógenos, doctora Joana? La aromatasa. La aromatasa. Perfecto. Pero entonces teníamos que hay alguien que me inhibe la prolactina que se llama ¿cómo? Dopamina. ¿Cómo? Dopamina. La dopamina. ¿Y qué receptores tiene la dopamina? De 1, de 2. ¿Y quién me inhibe la dopamina, doctora Joana? Los antipsicóticos. Los antipsicóticos. Ok. ¿Y de qué otra situación se encarga la dopamina? De estimular movimiento. El movimiento. Entonces, volvámonos aquí a esta diapositiva. Si tengo receptores de 1 y de 2, que son receptores de dopamina, ¿esta vía de qué se está encargando? Del movimiento. El movimiento, perfecto. Entonces, el movimiento en nuestro cuerpo está dado por el striatum. ¿Y qué es el striatum? La comunicación entre el putamen y el caudado. La comunicación entre el putamen y el caudado tiene receptores de dopamina tipo 1 y receptores de dopamina tipo 2. La comunicación entre el putamen y el caudado forma el striatum. El striatum tiene receptores de dopamina tipo 1 y receptores de dopamina tipo 2. Entonces, mira cómo a través del curso vamos conectando todo. Entonces, mira que la dopamina tiene efecto en el movimiento, la dopamina tiene efecto en la inhibición de la prolactina. Por tanto, cuando le damos a los pacientes psicóticos o esquizofrénicos, le damos antipsicóticos,
le bloqueamos la vía del striatum. Pero como le bloqueamos la vía del striatum, podemos alterarle la prolactina y el movimiento. Entonces, por eso podemos ver pacientes psiquiátricos con trastornos psicóticos o esquizofrénicos, que le damos antipsicóticos y tienden a quedarse quietos, a producir galactorrea o a tener disminución de la libido. Perfecto. Entonces, doctor Adrián, ¿cuál es la estructura que está inmediatamente seguida a los ventrículos cerebrales? El tálamo. Perfecto, el tálamo. Doctora Joana, ¿cuál es la estructura que está hacia lateral en el núcleo lentiforme? El putamen. El Pero yo tengo putamen. una pregunta del azul. Ese era... Cápsula interna. ¿Ok? Entonces, en el núcleo lentiforme, la estructura que está hacia la parte lateral se llama putamen. Perfecto. Doctor Adrián, en el núcleo lentiforme, ¿cuál es la estructura que está más hacia la parte medial? El globo pálido. Perfecto. Doctor Adrián, ¿de qué se forma el striatum? ¿De qué se forma? Sí, señor. O sea, ¿qué receptores tiene? No. ¿Qué lo forma? ¿Qué hace que se forme el striatum? Son fibras axonales entre el putamen y el caudado. Ok, sí, perdón. ¿Correcto? Fijémonos aquí. Aquí está el putamen. Esta parte es una estructura que hace parte del núcleo lentiforme. Acá tenemos el núcleo caudado. Se hacen fibras entre uno y otro que comunican el caudado con el putamen. Esas fibras forman el striatum. Entonces, ¿qué es el striatum? Son fibras axonales de comunicación entre el putamen y el caudado. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. Ahora, exactamente debajo del tálamo hay una estructura que se llama hipotálamo. Por eso se llama hipotálamo, porque está por debajo del tálamo. Esas estructuras son dos núcleos pequeñitos aquí. Y esas dos estructuras se llaman el hipotálamo. Hipotálamo. ¿Correcto? Miremos esta gráfica por 30 segundos y la vamos a volver a hacer. Esta gráfica tiene que quedar muy tatuada en nuestro cerebro. Es una pregunta frecuente del examen y nos la pueden preguntar de muchas formas. Nos pueden preguntar en teoría, ¿cuál es la formación del striatum? Entonces tenemos que saber que son extensiones axonales entre el caudado y el putamen. ¿Cuál es la función del striatum? El movimiento. ¿Cuáles son los receptores que tiene el striatum? Dopamina, dopaminérgicos, dopamina tipo 1, dopamina tipo 2. ¿Cuál es la expresión fisiológica de los receptores de dopamina? El movimiento y inhibir la prolactina. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta gráfica. ¿Perfecto? ¿Cuál está hacia lateral? El putamen. ¿Cuál está hacia medial? El globo pálido. ¿Qué estructura está entre el núcleo lentiforme y el tálamo? La cápsula interna. ¿Qué estructura está exactamente inmediata hacia las partes laterales de los ventrículos? El tálamo, ¿correcto? ¿Qué estructura está por debajo del tálamo? El hipotálamo. ¿Perfecto? Entonces, miremos esta gráfica 30 segundos y la volvemos a hacer. Ok, perfecto. Vamos a volverlo a hacer aquí. Y vamos cada vez dándole un poquito de adición a esa estructura. Entonces, habíamos hablado. ¿Cómo se llama esta estructura central, doctor Adrián? Es el ventrículo, doctor. Perfecto. ¿Cómo se llaman
las estructuras que están inmediatamente a los lados de los ventrículos, doctora Joana? Tálamo. Perfecto. ¿Cómo se llama, doctor Adrián, las dos estructuras pequeñitas que están por debajo de los tálamos? Hipotálamo. Perfecto. Doctora Joana, ¿cómo se llaman las dos estructuras que están exactamente por encima de los tálamos? Núcleos caudados. Perfecto. ¿Cómo se llama, doctor Adrián, este núcleo que está al lado de los tálamos? El núcleo. ¿Cómo se llama el núcleo? Núcleo lentiforme. Perfecto. Doctora Joana, ¿cómo se llama el espacio que está entre el núcleo lentiforme y los tálamos? Cápsula interna. Perfecto. Cápsula interna. Ahora, doctor Adrián, ¿cómo se llama la extensión axonal que comunica el putamen con el núcleo caudado? Striatum. Perfecto. Entonces el striatum manda unas conexiones para hacer comunicación entre el núcleo caudado y el putamen. Entonces, el núcleo lentiforme, doctora Joana, ¿en qué estructuras está dividida? Entre el putamen y el glóbulo pálido. Perfecto, putamen y globo pálido. ¿Y el putamen hacia qué parte anatómica está del núcleo lentiforme? ¿Hacia la parte lateral o hacia la parte medial? El putamen está en la parte lateral. Perfecto, entonces aquí está el putamen, aquí está el globo pálido. Aquí está el globo pálido. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de receptores tiene el striatum, doctor Adrián? De dopamina. Son D1 y D2. Perfecto, entonces tenemos D1 y D2, D1 y D2. Ok, entonces hablamos, lo que está en amarillo se llama striatum. Striatum. Esto que está en amarillo es el ventrículo. Lo que está en verde es el tálamo. Lo que está por debajo del tálamo es el hipotálamo. Hipotálamo. Perfecto. Lo que está por encima del tálamo se llama el núcleo caudado. El núcleo caudado. Lo que está entre el núcleo lentiforme, que está formado por el globo pálido y el putamen. Globo pálido y putamen forman el núcleo lentiforme. La estructura que está entre el núcleo lentiforme, que es esta, y el tálamo, que es este, se va a llamar cápsula interna. Cápsula interna. ¿Queda eso claro perfectamente? Sí, doctor. Agua. Ok, ¿queda claro, doctora Joana? Claro como el agua. Perfecto. Doctora Caroline, ¿está claro? Sí. Perfecto, excelente. Entonces, resulta que aquí estamos enfocándonos en estructuración anatómica y eso tiene que quedar claro que nos lo van a preguntar dentro de la fisiología neuro. Ahora, resulta que el hipotálamo se hace más importante, a pesar de ser la estructura más pequeña, se hace más importante porque el hipotálamo tiene unos núcleos y esos núcleos son el supraquiasmático, el supraóptico y el preóptico. Y son importantes porque aparte de eso nos van a dar unas fibras de conexión con la hipófisis posterior y la hipófisis anterior, o lo que llamamos neurohipófisis y adenohipófisis, o lo que llamamos pituitaria anterior y pituitaria posterior. Acuérdense que te lo pueden colocar con cualquiera de esos tres nombres: hipófisis, pituitaria o adenohipófisis y neurohipófisis. ¿Correcto? Entonces, resulta que el hipotálamo nos manda unas conexiones axonales hacia la pituitaria. Y ya sabemos que esta es la pituitaria. Pituitaria o hipófisis, podemos tenerlo con esos dos nombres. Pero resulta que ella se divide en dos partes: hipófisis posterior y hipófisis anterior. La hipófisis posterior nos va a producir oxitocina y hormona antidiurética. ¿Qué otro nombre tiene la hormona antidiurética, doctora Joana? Vasopresina. Perfecto. Entonces, la hormona antidiurética también es llamada vasopresina. ¿Ok? ¿Qué nos produce la hipófisis posterior, doctor Adrián?
No lo sé, doctor. Aquí lo acabo de decir, doctor, no te preocupes. Oxitocina y hormona antidiurética. ¿Qué otro nombre tiene la hormona antidiurética, doctor Adrián? Vasopresina. Perfecto. Entonces, la pituitaria o hipófisis está dividida en dos, hipófisis anterior e hipófisis posterior. La hipófisis posterior nos produce oxitocina y hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Perfecto. Ahora, la hipófisis anterior nos produce todas las H's, FSH, LH, TSH, etcétera. Perfecto. Y dentro de ellas hay una que no tiene la H, que se llama prolactina. Entonces, ¿qué nos produce la hipófisis anterior, doctora Joana? FSH, LH, TSH, prolactina. Ok, ¿qué nos produce la hipófisis posterior, doctor Adrián? Oxitocina y vasopresina, o que es lo mismo que ADH. Ok, ¿qué otro nombre tiene la pituitaria? No lo anoté, doctor, perdón. Tranquilo, la pituitaria también la podemos llamar hipófisis, ¿sí? Pituitaria o hipófisis es lo mismo. Entonces, el hipotálamo, que lo hemos dibujado aquí, el hipotálamo nos manda unas fibras hacia la pituitaria o hipófisis. Entonces, el hipotálamo es quien nos controla las secreciones de prolactina, FSH, LH, ADH, oxitocina. ¿Correcto? El hipotálamo nos tiene eso. Ahora, ¿cómo nos controla esas secreciones? Por medio de unos núcleos que están dentro del hipotálamo. Ahorita vámonos a otra diapositiva aquí. Vamos a suponer que este es uno de los hipotálamos. Este dibujito chiquito que puse aquí, este circulito y este circulito, es el hipotálamo. Vamos a suponer que ese hipotálamo lo estamos viendo aquí de forma más grande. Entonces, resulta que yo siempre me imagino que el hipotálamo es como un ojo. Entonces, vas a imaginar que este es la pupila que se ve más o menos así. ¿Correcto? Y entonces esto es un ojo. El hipotálamo lo dividimos como si fuese un ojo. Entonces hay algo que está por encima del ojo, que se llama supraóptico. Entonces lo que está por encima del ojo se llama supraóptico. Perfecto. Lo que está por debajo del ojo se llama preóptico. Pero resulta que también tiene otro núcleo que se llama el supraquiasmático. Cuando hablamos del quiasma óptico, también pensamos en el ojo, en la visión. Entonces decimos que por acá está el supraquiasmático. ¿Correcto? Entonces, si siempre te imaginas que el hipotálamo es un ojo, te va a quedar fácil acordarte de los núcleos que están en el hipotálamo. Entonces, todos los núcleos que están en el hipotálamo tienen que ver con nombres de ojo, con nombres de la visión. Entonces, siempre piensa que el hipotálamo lo asocias con un ojo y lo que haces es dibujar un ojo. Perfecto. Entonces, tenemos que los núcleos del hipotálamo o núcleos hipotalámicos son el supraóptico, el supraquiasmático y el preóptico. ¿Correcto? Doctor Adrián, ¿cuáles son los núcleos hipotalámicos? Supraóptico, supraquiasmático y preóptico. Perfecto. Doctora Joana, ¿cuáles son los núcleos hipotalámicos? Supraóptico, supraquiasmático y preóptico. Perfecto. Doctora Joana, dígame, ¿qué controla el hipotálamo
¿Sus fibras axonales hacia dónde van? Hacia la hipófisis. Perfecto. ¿Y la hipófisis está dividida en cuántas partes? Anterior y posterior. ¿Qué produce la hipófisis posterior? Oxitocina y ADH. ¿Qué produce la hipófisis anterior? FSH, LH, TSH y prolactina. ¿A quién me inhibe la prolactina? La dopamina. ¿A quién inhibe? ¿A quién inhibe? La GnRH. Ok, la GnRH. ¿A quién estimula la GnRH? A LH y TSH. LH y TSH, ¿segura? Ah, FSH. FSH, correcto. Doctor Adrián, dígame la estructura que está inmediatamente seguida a los ventrículos. El tálamo, doctor. Perfecto. ¿Qué estructuras forman el núcleo lentiforme, doctor Adrián? El globo pálido y el putamen. Perfecto. ¿Cuál es la estructura que está más lateral en el núcleo lentiforme? El putamen. Ok. ¿Quién forma el striatum? ¿Comunicación entre quién? ¿Prolongaciones axonales hacia quién? Exacto, es lo que iba a decir. Es una comunicación axonal entre el putamen y el núcleo caudado. Perfecto. ¿Qué tipo de receptores o de neurotransmisión tiene el striatum? Son receptores de dopamina que son D1 y D2. Perfecto. ¿Qué me produce la hipófisis posterior, doctor Adrián? FSH, LH, TSH y prolactina. Hipófisis posterior, doctor. Perdón, oxitocina y ADH o vasopresina. Perfecto. ¿Y qué me produce la hipófisis anterior? FSH, LH, TSH y prolactina. ¿Cuál es la función de la microglía, doctor Adrián? Fagocitar. Fagocitar, ¿en dónde? ¿En el sistema nervioso En el central cerebro. En el central o periférico? central. Perfecto. ¿Cuál es la función de los oligodendrocitos, doctor Adrián? Es la producción de la mielina en el sistema nervioso central. ¿Qué pasa si tengo deficiencia de los oligodendrocitos? Es una enfermedad desmielinizante que en este caso sería esclerosis. Perfecto. Doctora Joana, ¿qué pasa si tengo deficiencia de las células de Schwann? Tengo una enfermedad desmielinizante, Guillain-Barré. Guillain-Barré, perfecto. ¿Cuál es la estructura meningea que está pegada al cráneo? La pía madre. La estructura meningea que está pegada al cráneo. El cráneo, la dura madre. Perfecto. ¿Cuál es la estructura meningea que está pegada al cerebro? La pía madre. ¿Por dónde transcurre el líquido cefalorraquídeo? Entre la aracnoides y la pía madre. Perfecto. ¿Cuáles son los núcleos hipotalámicos? Los núcleos hipotalámicos. ¿O núcleos del hipotálamo? Sí, obvio. Supraóptico, supraquiasmático y preóptico. Ok, ¿qué te vas a imaginar siempre, doctora Joana, cuando pienses en los núcleos del hipotálamo? En un ojo. En un ojo. ¿En qué te vas a imaginar, doctor Adrián, siempre que te pregunten los núcleos del hipotálamo? En un ojo, doctor. Ok, ¿y qué nombres o qué núcleos tienen nombres parecidos al ojo? Los del hipotálamo. Ok, ¿y cuáles son? Supraóptico, supraquiasmático y preóptico. Ok, óptico, ojo, óptico, ojo. Entonces, supraóptico tiene que ver con el ojo. Supraquiasmático, el quiasma óptico, tiene que ver con el ojo. Preóptico tiene que ver con el ojo. Entonces, todo lo que tenga nombre relacionado con el ojo son núcleos. ¿De dónde, doctora Joana? Del hipotálamo. Ok, ¿cuáles son los núcleos hipotalámicos, doctor Adrián? Supraóptico, supraquiasmático y preóptico. Perfecto.
Pregunto una y otra vez esto, porque no podemos confundirlo. Cada que pensemos en los núcleos hipotalámicos, vamos a pensar en el ojo. ¿En dónde está ubicado anatómicamente el hipotálamo, doctora Joana? Está debajo del tálamo. Perfecto. Entre el ¿Dónde está tálamo. ubicado el núcleo caudado, doctor Adrián? Por arriba del tálamo. Perfecto. Entonces vamos a darnos 10 minutos de descanso. Volvemos en 10 minutos. En estos 10 minutos van a coger una hoja de papel y van a escribir ustedes sin mirar esta diapositiva a ver si se lograron aprender esta estructura y cuando volvamos de los 10 minutos de clase vamos a mirar si nos quedó bien. ¿Correcto? Correcto, doctor. Ok, vamos a hacer esto, doctora Caroline, doctor Adrián y doctora Joana. Vamos a hacer esto juntos. Van a hacer un papelito, van a dibujar esto, cómo están los ventrículos, el tálamo, el hipotálamo, el núcleo caudado, la cápsula interna, el núcleo lentiforme, las raíces axonales que envían el hipotálamo hacia la hipófisis, las raíces axonales que envían el putamen hacia el núcleo caudado y vamos a ponerle un nombre a cada cosa. No importa si nos queda bien, no importa si nos queda mal, estamos aprendiendo. Cuando volvamos de los 10 minutos de descanso, vamos a comprarlo con la diapositiva, ¿correcto? Correcto, doctor. Ok, nos vemos en 10 minutos. Ok.
Ok, doctores, estamos aquí de vuelta. Está la doctora Giovanna, el doctor Adrián, la doctora Caroline. ¿Todos me escuchan? Hola, doctor, la escucho. Doctora Caroline, doctor Adrián, ¿me escuchan? Sí, escucho. Sí, doctor. Ok, excelente. Entonces continuamos. Vamos a poner en silencio todos los micrófonos y continuamos acá. Entonces, vamos a mirar un momento el gráfico que todos dibujaron y compárenlo con lo que hicimos en clase. ¿Les quedó igual, sí o no? Sí, doctor. Ok, a la doctora Joana. Sí, ya me quedé igual. Ok, a la doctora Caroline. Similar, aunque olvidé algunos nombres. Ok, no hay problema, perfecto. Entonces, un último repaso antes de pasar a lo siguiente. Doctora Joana, dibújame todo lo que hablamos en esta clase respecto a ese cuadro. Y explícanos a todos. Entonces, les pongo el audio. Ok. Entonces, vamos a empezar. Así lo hice yo ahorita. El ventrículo. Ay, no, no tan horrible. El ventrículo. A los lados del ventrículo se encuentran los tálamos. A los lados del tálamo se encuentran las cápsulas internas. Listo. Aquí vamos a tener el núcleo lentiforme. Lado. Este se divide en dos, el putamen y el globus pálido. Globus pálido y el putamen. Esto es lateral y esto es medial. Arriba de los tálamos tenemos el núcleo caudado. Y esta a su vez tiene unas fibras axonales que se comunican con el putamen. Estas fibras pues contienen receptores de dopamina D1 y D2 y se llama striatum. Justo debajo del tálamo está el hipotálamo, ¿cierto? Y este se va a comunicar con, bueno, justo debajo de los hipotálamos está la hipófisis o pituitaria. Este es su lado posterior, este es su lado anterior. Este se comunica con esto. En su lado posterior tiene oxitocina y ADH. En su lado anterior tiene LH, FSH, TSH y prolactina. Y ahora vamos a mirar un poquito más grande el hipotálamo para ver sus núcleos. Y siempre vamos a pensar en un ojo. Listo. Entonces los núcleos de ese ojo son la parte superior, es supraóptico, quiasmático,
Y abajo tenemos preóptico. Excelente. Doctor Adrián, voy a ir haciendo lo que usted me va diciendo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, vaya explicándome la clase que hablamos respecto a esta situación. ¿Dónde están los tálamos? ¿Dónde está el núcleo lentiforme? ¿Dónde está el núcleo caudado? ¿Qué hace el striatum? Veme diciendo y yo lo voy dibujando. Ok, doctor. Bueno, al centro está el ventrículo, que es como si fuese un óvalo. Exacto. A los lados, inmediatamente a los lados, está el tálamo, exactamente. El espacio entre el ventrículo y el tálamo es la cápsula interna. El espacio entre el ventrículo y los tálamos es la cápsula interna. ¿Por qué no? Claro que sí. Ok, ¿qué viene después aquí? Ah, no, sí. O sea, sí, sé qué es eso, pero, o sea, lo podría decir en otro orden, también estaba correcto. Pero, Ok, ok. aquí ¿qué está? Ah, caray. Oh, sí, perdón. Ok, No hay problema, ok, estamos en eso estaba aprendiendo. mal. Muy bien. Estamos aprendiendo. Entonces, Esas, volvamos de nuevo, ok, empecemos de cero. muy bien. Al centro, como un óvalo, está el ventrículo. Inmediatamente a sus lados está el tálamo, o los tálamos, como lo decíamos hace un rato. Después está una estructura de manera triangular, que es el núcleo lentiforme, que está dividido en dos, a su vez. El área lateral es el putamen y el área medial es el globo pálido. El espacio entre los tálamos y el núcleo lentiforme, ahora sí, es la cápsula interna. Ok, por encima del tálamo están dos estructuras que son el núcleo lentiforme, no, perdón, el núcleo caudado, que a su vez tiene comunicación con fibras axonales con el putamen, y este se llama striatum. Ok, por debajo del tálamo están dos estructuras que es el hipotálamo, dos núcleos, perdón, son dos estructuras nada más, que son el hipotálamo, y estos a su vez tienen comunicación de manera con fibras axonales hacia la hipófisis o la pituitaria. Esta a su vez se divide en dos, que es anterior y posterior. La hipófisis posterior produce oxitocina y vasopresina. Ajá. Y la anterior produce FSH, LH y prolactina y TSH también. Ahora, yo no había hecho lo que hizo la doctora, pero sí me acuerdo también, si hacemos como un zoom hacia el hipotálamo, lo podemos ver relacionado como si fuese un ojo, y está dividido en el núcleo supraóptico, supraquiasmático, que son por arriba, y el preóptico. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a hablar de qué es el supraóptico, qué es el supraquiasmático y qué es el preóptico, de qué se encarga cada uno. Entonces, poco a poco tenemos que ir generando en nuestra mente conexión. Entonces, hagámosle un poquito de conexión y de repaso a ciertas cosas de fisiología endocrina. Entonces,
Habíamos hablado que tenemos como eje central la prolactina. La prolactina como eje central para nuestra esquematización, más no es el eje central de este eje fisiológico, de este eje endocrino. Pero para nuestra esquematización lo colocamos como eje central. La prolactina nos va a tener una inhibición de control sobre la GnRH. Pero la GnRH nos estimula dos hormonas, la FSH y la LH. A su vez, la prolactina es inhibida por alguien. Es inhibida por la dopamina. Pero a su vez es estimulada por otra persona, por otro ente, que es la TRH. Y la TRH se va a encargar de estimular la TSH. La TSH nos va a estimular la producción de T4 y la T4 se va a pasar a T3. Perfecto. La T3 lo que va a hacer es inhibir la TRH, es un feedback negativo. Entonces vamos colocándole aquí. Entonces la prolactina nos inhibe la GnRH, la TRH nos estimula la prolactina, la dopa nos inhibe la prolactina. ¿Correcto? Pero la TSH también es inhibida por alguien, por la somatostatina. Perfecto. Y la somatostatina también nos inhibe ¿a quién? A la hormona del crecimiento. Y ese es como nuestro eje así rapidito. Ahora, la LH nos produce testosterona y la testosterona se convierte a dos vías, a dihidrotestosterona o a estrógenos. ¿Quién nos convierte la testosterona a dihidrotestosterona? La 5-alfa reductasa. ¿Y quién nos convierte la testosterona a estrógenos? La aromatasa. Para los que no han visto esta clase, no se preocupen, eso lo vamos a ver, ¿sí? Sino que hay algunos doctores que ya la han visto, entonces lo metemos aquí en el repaso. Pero quiero que entiendan algo. Mire que aquí estamos metiendo la dopamina. ¿Y que hablábamos que se encargaban los receptores dopaminérgicos? Del movimiento. ¿Correcto? Entonces, como se encargan del movimiento, tienen una correlación muy importante con el striatum. Porque, ¿qué dijimos? Tenemos un núcleo que es triangular, que está dividido en dos, que es el putamen y que es el globo pálido, y que exactamente pegado a él está la cápsula interna, pero que por acá arribita hay otro núcleo que se llama el caudado, y hay unas fibras de comunicación entre el putamen y el caudado, que nos hacen o se comunican por medio de receptores dopaminérgicos, que tienen receptores tipo de 1 y de 2, y eso se llama el striatum. O sea que todo este eje que es endocrino tiene una relación con un eje de movimiento que es neurológico. Entonces vamos encontrando que el cuerpo es un todo. Esa parte endocrina se va conectando con esa parte neurológica y esa parte neurológica se conecta con esa parte motora. Y recuerda que hablábamos de ciertas cosas motoras. Entonces, por ejemplo, tenemos que mover el brazo derecho, movimiento voluntario, contracción del bíceps. Entonces, la dopamina se activa, los receptores dopaminérgicos se activan, el striatum se activa, empieza a haber más comunicación eléctrica entre el putamen y el núcleo caudado, manda una información, esa información viaja en forma de electricidad, esa electricidad hace unos cambios de despolarización sobre el nervio empieza a enviar esa información de forma saltatoria por los nodos de Ranvier en el sistema nervioso periférico. Esa información llega al nervio musculocutáneo y el musculocutáneo le dice al bíceps, contráigase. Entonces, mire cómo estamos asociando músculo esquelético, endocrino y neuro. Ahora metámosle un poquito de fármaco, le damos a ese paciente antipsicóticos, le bloqueamos la dopamina, porque el paciente esquizofrénico tiende a ser hiperkinético. Entonces le damos dopamina, porque la dopamina también controla ciertas cosas del comportamiento social humano. Entonces le damos dopamina para que se tranquilice. Entonces ese paciente tiende a ser afecto plano, tiende a tener menos movilidad facial, a tener menos movilidad física. Pero al mismo tiempo, como le damos antipsicóticos y los antipsicóticos, ¿sí?, me bajan la dopamina, y la dopamina normalmente era quien me controlaba la prolactina,
ahorita la prolactina se va a subir. A un paciente que se le dan inhibidores de la dopa, como los antipsicóticos, se le sube la prolactina. Al subirse la prolactina, ¿qué sucede? Bloquea más la GNRH. Al bloquear más la GNRH, ¿qué sucede? La FSH se le baja, la LH se le baja. ¿Qué produce la LH? Testosterona. En nosotros los hombres, ¿qué nos da la testosterona? Líbido, deseo sexual. Entonces, paciente masculino que le dan antipsicóticos, se le baja la líbido. Y aparte de eso, como se sube la prolactina, nos puede dar galactorrea. Entonces, mira cómo vamos combinando todo. Farmacología, músculo esquelético, neuro y endocrino. Así te va a preguntar el examen. El examen no te va a coger y hacer una pregunta exactamente de endocrino. Él va a buscar en una sola pregunta evaluarte un componente conjunto, que tú entiendas varias disciplinas al mismo tiempo. ¿Queda eso claro para los tres? Sí. Sí, doctor. Queda claro. Okay. De hecho, he visto así en algunos grupos de Facebook que comparten preguntas que yo me imagino que son del U-World. Y efectivamente, o sea, a pesar de que a lo mejor la pregunta sea de, no sé, de farma, tienes que saber toda la demás base. Te pinta un caso clínico que a lo mejor tú piensas que te va a preguntar específicamente un fármaco, pero no. Entonces te pregunta qué receptor está inhibido, ¿no? O qué hormonas está inhibiendo gracias a ese fármaco. Entonces hay que saber todo lo demás. Excelente. Entonces vamos entendiendo que todo lo tenemos que integrar. Ahora, estábamos hablando de los núcleos hipotalámicos. ¿Por qué he hecho todo este cuento o este repaso nuevamente? En silencio todos los micrófonos. Ahí los silencié, pero recuerden mantenerlos en silencio. Entonces, ¿por qué es importante todo este cuento? Porque quiero llegar aquí, a la GNRH. A la GNRH. Entonces, la GNRH, hasta la clase que vimos de fisiología endocrina, o en este momento yo les estoy mostrando, mira, la prolactina inhibe la GNRH. Entonces, yo creo que algunos se han preguntado, bueno, ¿y quién la estimula? ¿Quién se encarga de que la GNRH deje de estar inhibida? Porque todo el cuerpo tiene que tener una inhibición, pero también tiene que tener una estimulación, porque eso es un steady state, es un mecanismo de compensación de estabilidad. Tenemos que tener quien nos inhiba, pero también quien nos estimule, porque si estamos todo el tiempo inhibidos, es malo. Si estamos todo el tiempo estimulados, es malo. Entonces llegamos aquí porque quiero que asociemos la GNRH con uno de los núcleos hipotalámicos. Entonces, habíamos hablado, tenemos el supraóptico, el supraquiasmático y el preóptico. Entonces resulta que el preóptico, este núcleo de aquí, el preóptico, se encarga de estimularnos y controlarnos la GNRH. Entonces ya saben, la GNRH le inhibe ¿quién, doctora Joana? La inhibe la prolactina. ¿Y quién no la controla de forma estimulante? El preóptico. El núcleo preóptico, perfecto. Aparte de eso, ¿de qué se encarga el núcleo preóptico? Del control de la temperatura. ¿Sí? Entonces vámonos metiendo todo ese compendio en la cabeza. Entonces, cada que nos hablen de núcleo hipotalámico, ya sabemos que se llama hipotalámico porque está debajo del tálamo, pero que aparte de eso, pienso en el hipotálamo como un ojo porque tiene el preóptico, el supraóptico y el supraquiasmático. Y cuando me hablen del preóptico, me acuerdo de la clase de endocrino de prolactina, que no tiene nada que ver con la prolactina, pero sí tiene mucho que ver con la GNRH. Entonces, ¿quién me estimula la GNRH? El núcleo preóptico. ¿Quién me la controla de una forma positiva? El núcleo preóptico. ¿Quién me controla la GNRH de una forma negativa? La prolactina. Entonces, siempre vamos a pensar en estas cosas como algo conjunto. Mira, nos acordamos de este cuadro, miramos también esta situación en nuestra mente, inmediatamente lo pasamos aquí, al hipotálamo. ¿Queda claro para los tres? Sí, doctor. ¿Qué es lo otro que estimula el preóptico, la temperatura? Controla la temperatura. Controla la temperatura. Perfecto. Entonces, doctor Adrián, ¿cuáles son los núcleos hipotalámicos? Supraóptico, supraquiasmático y preóptico.
¿qué vamos a pensar cada que nos hablen de los núcleos hipotalámicos? Hay que relacionarlos al hipotálamo con un ojo. Perfecto. ¿Qué nos controla el núcleo preóptico? Estimula la GNRH y controla la temperatura. Doctora Joana, ¿qué vas a pensar cada que te hablen de los núcleos hipotalámicos? Va a pensar en un ojo. Perfecto. ¿Cuáles son los núcleos hipotalámicos? El supraóptico, el supraquiasmático y el núcleo óptico. Y el Ok, núcleo doctora Joana, ¿cómo mido la precarga? con el end diastolic volume, Perfecto. ¿Cómo mido la poscarga? con la presión arterial media. Ok. ¿Qué me puede causar un fixed splitting? Un fixed splitting, una estenosis aórtica. ¿Segura? Cinco segundos. ¿Qué me causa un fixed splitting? Entonces, regurgitación aórtica. Ok, a repasar cardio. Ok, doctora Joana, ¿en dónde se produce la preproinsulina? La preproinsulina en el RER, en el retículo endoplasmático rugoso. Ok, doctora Joana, ¿quién me inhibe la PTH? La calcitonina. Ok, doctora Joana, ¿qué necesito para que se me active la glomerulata? La glomerulata, el 21 y el 11. Ok, ¿qué me produce la glomerulata? Produce sodio y mineralocorticoides. Perfecto. ¿Quién me estimula el movimiento gástrico? El movimiento gástrico los estimula la motilina. Sin ver apuntes. No estoy viendo. Ok, 5 segundos. ¿Quién me estimula el Motilina, movimiento gástrico? no es motilina, es algo parecido. La secretina y la colecistoquinina. ¿Y quién más? Y motilín o motilina. Perfecto. Ok, ¿qué pasa si yo pierdo la glicoproteína 2? No se va a unir al fibrinógeno. Ok, ¿cómo se llama esa enfermedad? Esa enfermedad se llama Glassman. Ok, ¿dónde actúa el tirofibam? El tirofibán es G2. Ok, doctor Adrián, ¿de qué raíz a qué raíz va el plexo de miembros inferiores? L3 a... No recuerdo. Ese es el único que no recuerdo, doctor. Ok, de L2 a S3. L2, S3, ok. ¿De qué raíz a qué raíz va el plexo de miembros superiores? De C5 a T1. Ok, ¿quién me forma el nervio mediano? ¿Qué raíces? Ok. Es T1, C6 y C5. Ok, y C8. C8, ok. Ok, ¿qué pasa si se me daña el nervio radial? ¿Qué pasa con la muñeca? Se llama Grease Drop y es causado por Saturday Night Palsy. Perfecto. ¿Y cómo queda la muñeca? Caída. Se Caída, pierde la sí. extensión. Sí, por eso Correcto. es Grease Drop. Ok, Muñeca ¿quién me caída. inerva la cara anterior de los muslos? El femoral. El femoral. ¿Quién me inerva la cara lateral de los muslos? Femoral lateral. ¿Quién me inerva la cara interna de los muslos? Obturador. ¿Quién me inerva el área genital? El fémoro inguinal. ¿Quién me inerva la cara baja del abdomen? Ilio hipogástrico. Perfecto. ¿Quién me hace flexión de la muñeca? El radial. ¿Seguro?
No, el ulnar. Perfecto, el ulnar. ¿Quién me hace extensión de la muñeca? Ahora sí, radial. ¿Quién hace que me pueda empinar en punticas? Que se Sí, mantenga en tip-toe. Sí. Es no recuerdo, doctor, no recuerdo. Tibial. Tibial, ok. Ok. Digo, lo estoy haciendo sin revisar mis apuntes. No hay problema, eso está perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo deficiencia o pérdida de las células de Schwann? Es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso periférico y se traduciría en esclerosis. Sistema nervioso periférico. Oh, no, La perdón. esclerosis del sistema nervioso central. Ok, sería entonces Guillain-Barré. Perfecto. Doctora Joana, ¿cómo mido la precarga? Con el end diastolic volume. ¿Qué pasa si pierdo la glicoproteína 2? Me da Glassman. Ok. ¿Cuál es la enfermedad de Bernard-Solier? Cuando se pierde la glicoproteína 1. Ok. ¿Dónde actúa la aspirina? La aspirina actúa en los COX-1 y 2. Ok. ¿Forma reversible o irreversible? Irreversible. ¿Quién actúa en el COX-1? No, es el COX-2, la celecoxib. Ok. Perfecto. Ahora dime, ¿dónde actúa el apixaban? El apixaban trabaja en el XA, en el 10A. ¿Dónde actúa el rivaroxaban? En el 10A, El apixaban. 10A. La aspirina. COX-1, COX-2. La warfarina. La warfarina en los vitamina K dependientes. ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? 1972 CS. ¿Cuáles son? 10, 9, 7, 2, CS. Doctor Adrián, ¿qué se produce en la hipófisis posterior? Oxitocina y vasopresina. Ok, ¿cuál otro nombre tiene la vasopresina? ADH. ADH, correcto. ¿Cuáles son los 3 núcleos que hemos hablado del hipotálamo? Supraóptico, supraquiasmático y preóptico. ¿Qué función tiene el núcleo preóptico? Estimula la GNRH y controla la temperatura. Perfecto. ¿Cuál es la estructura meningia que está pegada al cráneo? Dura madre. ¿Cuál es la estructura meningia que está pegada al cerebro? Pía madre. ¿Por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Entre el aracnoides y la pía madre. ¿Dónde se da el hematoma subdural? Por debajo de la dura madre. Perfecto. ¿Cuál es la función de la microglía? Es la fagocitosis en el sistema nervioso central. Perfecto. ¿Qué pasa si pierdo las células de Schwann? ¿Qué enfermedad me da? Es Guillain-Barré. Perfecto. ¿Cuál es la enfermedad que me da si pierdo los oligodendrocitos? Es esclerosis. ¿Cómo se llama el efecto que hace que la transmisión nerviosa sea más rápida? Es por impulsos saltatorios por los nodos de Rambier. Excelente, muy bien. Pasemos entonces a los siguientes núcleos. Ok, resulta que ahí mismo dentro de estos núcleos hipotalámicos vamos a tener otros núcleos. Y esos núcleos vamos a mirarlos de esta forma. Entonces, resulta que están los núcleos ventromediales, los núcleos laterales, los núcleos anteriores y los núcleos posteriores. Entonces, para que no sea más fácil, vamos a ubicarlos un núcleo en el centro. Y ese se va a llamar el núcleo medial. Pero le vamos a poner un nombrecito antes del medial. Lo vamos a llamar núcleo ventromedial. Pero básicamente lo ubicamos aquí en la mitad porque es el medial.
Ahora, vamos a ubicar el otro núcleo arriba, otro núcleo abajo, otro núcleo a la derecha y otro núcleo a la izquierda. En realidad no están así en el hipotálamo, pero esquemáticamente ubiquémoslo porque nunca nos van a preguntar en dónde anatómicamente están ubicados, pero sí nos van a preguntar el nombre y qué hace. Entonces es mejor que nos mentalicemos a un esquema, porque no nos van a preguntar su ubicación anatómica, más bien su función. Pero para que se nos sea más fácil entenderlo, hagámoslo esquemáticamente. Entonces tenemos un núcleo central y 4 que lo rodean, uno arriba, uno abajo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, como está en la mitad ese negro, lo vamos a llamar el núcleo medial. ¿Sí? Ahí le ponemos el otro apellido. Entonces tenemos 2 a los lados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces esos 2 son laterales. Tenemos uno arriba y otro abajo, pero en vez de pensar que está arriba y abajo, pensemos que está atrás y adelante. Entonces sería uno posterior y uno anterior. Entonces, ahora tenemos núcleos hipotalámicos posteriores, núcleos hipotalámicos anteriores, núcleos hipotalámicos laterales y núcleo hipotalámico ventromedial. ¿Queda claro? ¿Queda claro para los 3? Sí, doctor. Ok. Claro. Entonces, hasta el momento, hemos hablado de núcleos hipotalámicos supraquiasmáticos, que primero íbamos a pensar en un ojo. Entonces dijimos núcleo hipotalámico supraquiasmático, supraóptico, preóptico. Pero ahorita también vamos a pensar en el hipotálamo como una ubicación de atrás, adelante y a los lados. Entonces, aparte de tener el supraquiasmático, el supraóptico, el preóptico, también tiene los núcleos laterales, el núcleo ventromedial, los núcleos posteriores y los núcleos anteriores. Ahora, ¿qué sucede? El ventromedial se encarga de saciarnos. Nos dice, estamos llenos, estamos hartos de comer, no le meta más comida al cuerpo. Entonces, el núcleo ventromedial se encarga de la saciedad. Entonces, ¿cómo asocias esto? Entonces, tenemos un núcleo en la mitad de todos los demás, por eso lo llamamos medial, pero también tenemos ventro, que viene de vientre, viene de estómago, de barriga, de la panza, del chancho, no sé cómo le dicen en México, creo que la chancha, el chancho. Entonces, vamos a pensar que ventromedial es el nombre para saber que es el núcleo que está en la mitad de todos, pero que aparte de eso tiene que ver con el vientre. Entonces, por eso nos genera saciedad, nos llena el estómago, ¿ok? Entonces, ventromedial, porque lo ubicamos en la mitad, aparte de eso tiene que ver con el vientre, pero tiene un núcleo por detrás, otro por delante y otros por los lados. ¿Perfecto? Ahora el que está en los lados te dice, no te llenes tan rápido, tenemos que comer más. Entonces, los laterales nos hacen dar hambre. Hambre. Entonces siempre tenemos algo que nos positiviza, pero también algo que nos negativiza, porque ese es el equilibrio del cuerpo. Entonces, los núcleos laterales nos producen hambre, los núcleos ventromediales nos producen saciedad. Ahora, endocrinológicamente, ¿qué también influye en el hambre? Hay 2 hormonas, doctora Joana. ¿Cuáles son las 2 hormonas que están incluidas dentro del hambre? Grelina y leptina. Grelina y leptina. Entonces, ¿sí ven cómo vamos asociando todo? ¿Qué hace la grelina, doctor Adrián? No lo sé, doctor. Ok, la grelina nos estimula el hambre, la leptina nos inhibe el hambre. Por eso hay mujeres que toman leptina para bajar de peso, porque les quita el hambre. Entonces, neurológicamente tenemos un control del hambre, pero también endocrinológicamente tenemos un control del hambre. Entonces, neurológicamente el hambre es controlada por los núcleos ventromediales y los núcleos laterales. Los núcleos laterales nos producen hambre, los núcleos ventromediales no nos quitan el hambre, pero nos dan la sensación de llenura, de saciedad. Y endocrinológicamente la grelina estimula que comamos más, nos hace dar hambre, pero la leptina nos dice no comas más. ¿Perfecto? Doctor, una pregunta. Claro. La grelina y la leptina, digo porque es algo que no he visto, ¿son producidos en los ventrículos laterales del hipotálamo?
No, señor, no son producidos en los ventrículos laterales, pero se van asociando en todo el tema del hambre. Ok, hacen lo mismo, pero no son específicamente por los En realidad, núcleos. la grelina y la leptina son producidos en el sistema digestivo. Ok, ok, perfecto, gracias. ¿Ok? No hay problema. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, tenemos una relación entre los ventrículos, entre los núcleos ventromediales y los núcleos laterales. Laterales, hambre; ventromedial, saciedad. Pero el hambre también tiene un control endocrinológico que es por medio de la grelina y la leptina. ¿Correcto? Ahora, tenemos un núcleo posterior y un núcleo anterior. Ese núcleo posterior nos produce calor y el núcleo anterior nos produce frío. El frío es controlado por el parasimpático y el calor es controlado por el simpático. Entonces, básicamente, cuando está sobreactivado el parasimpático nos da más frío porque el parasimpático activa el núcleo anterior. Cuando tenemos sobreactivado el simpático nos da calor porque el simpático activa el núcleo posterior hipotalámico. ¿Queda claro eso? O sea, este sí produce frío y el otro produce calor. Sí, el núcleo anterior produce frío por estimulación de quién? Del parasimpático. El núcleo posterior produce calor por medio de quién o por estimulación de quién? Del simpático. Ahora te hago una pregunta. Si tenemos una disautonomía o un daño en el sistema nervioso simpático, ¿qué sucede con el calor? No hay calor, por ende se nos aumenta el frío, porque hay una disregulación entre simpático y parasimpático. Entonces, si se nos daña el núcleo hipotalámico posterior, vamos a entrar en hipotermia. Si se nos daña el núcleo hipotalámico anterior, vamos a entrar en fiebre. Hasta un punto que podemos llegar a una cosa que se llama hipertermia maligna. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ok, entonces, doctora Joana, ¿qué sucede si se me daña el simpático o tengo un daño en el núcleo posterior del hipotálamo? Vamos a sufrir de hipotermia. Perfecto. Doctor Adrián, ¿qué sucede si se me daña el parasimpático o el núcleo anterior del hipotálamo? Hay hipotermia. Ok, así nos lo van a preguntar. No nos van a preguntar, ¿el calor es producido por quién? No. Nos van a decir paciente de 56 años, accidente de tránsito, trauma craneoencefálico severo, en unidad de cuidados intensivos por 3 días, fiebre continua a pesar de ausencia de cultivos positivos. Se le hace una biopsia, aunque en teoría eso no se hace, pero para el examen todo es posible. Se le hace una biopsia cerebral y se le encuentran daños, o se le hace una tomografía y se le encuentran daños de los núcleos anteriores. ¿Cuál es la posible sobreactivación o cuál es el posible núcleo que está sobreactivado? ¿Cuál es la respuesta, doctora Joana? No escuché la parte final que dijiste. Ok, paciente de X años, accidente de tránsito, trauma craneoencefálico severo, entra a cuidados intensivos, 7 días en cuidados intensivos todos los días con fiebre incontrolable, cultivos en sangre, cultivos en orina, cultivos en secreciones, secreción pulmonar, todo negativo para bacterias, virus o hongos, pero mantiene con fiebre. Le toman una tomografía y se dan cuenta que tiene dañado los núcleos anteriores. ¿Cuál es el núcleo hipotalámico que está sobreactivado? El posterior. Perfecto. Entonces, así nos van a enfocar la pregunta. Ahora, ¿qué sucede si se me daña o qué representación clínica puede tener un Pregunta, paciente? Cristian. Sí, claro. Qué pena. No, ¿el anterior no es el que produce fiebre? No. El anterior te produce frío. Está controlado por el parasimpático. Si se te daña el anterior, es que no se pueden confundir en la pregunta. La pregunta normalmente dice, se te daña el anterior. No quiere decir que el anterior te produzca fiebre, sino el daño del anterior te produce fiebre. ¿Correcto? No.
No, no me queda claro. Ok, El posterior produce hipotermia y básicamente lo que se altera son, o sea, el simpático, o sea que alteraríamos el calor, o sea que el paciente entra en hipotermia porque no produce calor. si dañas el posterior, Si daño el posterior, exacto. ok, ahí está, si dañas el anterior te produce fiebre, Porque el paciente no produce frío. perfecto. Por eso, entonces en el caso del accidente, sí, sería el posterior. Listo, ya. ¿Queda claro? Sí. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, eso genera confusión y a mí me generó confusión cuando lo estaba estudiando, porque entonces uno dice, ok, me están hablando del anterior, entonces es frío. No, lo que tienes que mirar es si hay daño del anterior o el que quedó funcionando fue el anterior. Si hay daño del anterior, te causa calor porque dejas de producir frío. Si se te daña el posterior, te da hipotermia porque dejas de producir calor. Entonces, lo que pueden hacer lo más fácil es el posterior produce calor, el anterior produce frío. Y ahí empiezan a hacer como el desenredo. Si se me daña el anterior, pues dejo de producir frío, por ende me va a dar hipertermia o fiebre. Si se me daña el posterior, dejo de producir calor, por ende me va a dar hipotermia o me voy a poner frío. ¿Queda claro para los tres eso? Sí, claro. Sí, doctor, queda Correcto. claro. Ok, ahora, ¿qué sucede o qué presentación clínica va a tener un paciente que tiene dañado el núcleo ventromedial, doctora Joana? Que tenga dañado el núcleo Ventromedial. ¿Qué va a tener ese paciente? ventromedial. No, sí perdí. Obesidad. Va a ser obeso. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente la pregunta va enfocada. Un genetista está estudiando 2 ratas y coge a una rata y le daña el núcleo ventromedial y a otra se lo deja bueno. Y a las 2 las deja comer lo que quieran. Y resulta que a los 8 días va a ver y el índice de masa corporal de la rata que le ha dañado el ventromedial está más alto que la que no le ha dañado el ventromedial. Entonces después te va a decir la pregunta, ¿qué te controla el núcleo ventromedial? La saciedad. Cuando tú dañas el núcleo ventromedial, entras en obesidad. Es un estudio que tienden a hacerle a los pacientes que tienen TSHs normales, pero son obesos y comen cantidades normales de comida. Esos pacientes hacen obesidad porque no controlan la saciedad, ¿correcto? ¿Está claro para los tres? Claro. Sí, doctor. Doctora Joana. Queda claro. Ok. ¿Qué sucede si se me dañan, doctora Joana, el núcleo lateral? Si se me daña el núcleo lateral, no va a tener hambre. No voy a tener hambre. Entonces, ¿qué sucede con ese paciente? Hace desnutrición. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. ¿Qué sucede, doctora Joana, si se me daña el núcleo posterior? Núcleo posterior, voy a sufrir de hipotermia. Perfecto. ¿Qué sucede, doctor Adrián, si se me daña el núcleo anterior? No existe la estimulación del frío, entonces hay hipertermia, que hasta puede ser hipertermia maligna. Perfecto. Y un último núcleo hipotalámico que se llama el núcleo solitario. Entonces, ese núcleo está por acá como un hongo, solito, solito. Nadie lo acompaña, por eso se llama solitario. Cuando nos damos una rasca, o como dice el doctor Adrián en México, nos empedamos, cuando estamos bien borrachos y nos dan esas ganas de vomitar, ¿vomitamos delante de todo el mundo o nos vamos por allá en un rincón en el baño más escondido que nadie nos vea? ¿Qué hacemos? Los tres unánimemente contéstenme. Al rincón. ¿Qué dice la doctora Joana? ¿A dónde se ha ido a vomitar? Sí, toca esconderse. Ok, ¿qué dice la doctora Caroline? ¿Dónde se ha ido a vomitar cuando está bien borracha? Ambos. ¿Bien sola?
¿A un rincón? Sí, a un rincón. Ok, entonces, cuando nos vamos a vomitar porque estamos bien empedados, bien borrachos, nos vamos solitos, nos queremos hacer solitarios. Entonces, el núcleo solitario se encarga del vómito. Núcleo solitario se encarga del vómito. Y ese es el último núcleo que nos evalúan en el examen. Entonces nos van a evaluar el supraquiasmático, el supraóptico, el preóptico, los laterales, el anterior, el posterior, el ventromedial y el solitario. ¿Ven cómo es de fácil entender los núcleos sin necesidad de memorizarlos? Ok. Para finalizar, doctora Joana, explíqueme todos los núcleos hipotalámicos de los que hablamos, rápidamente, en menos de un minuto. Bueno, entonces, perdón. Tenemos los dibujos, lo que estamos haciendo. Sí, por favor, pero rápido, en menos de un minuto. Ok, entonces tenemos el ventromedial que se encarga de la saciedad. A los lados están los laterales que se encargan de producir hambre. Arriba y abajo están el posterior que se encarga de producir calor y el anterior que se encarga de producir frío. Perfecto. Y el solitario del vómito que está por allá. Y el solitario del vómito. Ok, ahorita los otros tres que faltan. El supraóptico, el supraquiasmático y ¿yo? ¿Cuál otro falta? Supraóptico, supraquiasmático, ¿y cuál otro? Y el preóptico, que el preóptico se encarga de estimular la GnRH y controla la temperatura. Correcto, perfecto. Doctor Adrián, dígame, yo dibujo rápido. Ok, al centro es el núcleo ventromedial, que es encargado de la saciedad. Hacia ambos lados están los laterales, que son encargados de el hambre. Por arriba está, bueno, decía usted más que arriba es imaginar que es posterior y anterior. El posterior se encarga del calor y el anterior del frío. Perfecto. Y ahí en una esquina abandonado está el solitario, que es el encargado del vómito. Y los otros núcleos es supraóptico, supraquiasmático y preóptico. Ok, ¿de qué se encarga el preóptico? De estimular a la GnRH. ¿Y qué más? GnRH. La GnRH y la... y regula la temperatura. Ok, perfecto. Perdón, es que, insisto, intento recordarlo sin ver los apuntes y dejo de ver la pantalla también, pero ok, perfecto. Está Muchas perfecto, gracias. no hay problema. Entonces, hablamos de supraquiasmático, hablamos de supraóptico, ya para finalizar, y hablamos de preóptico. Entonces, doctor Adrián, ¿de qué se encarga el preóptico? De estimular GnRH y de regular la temperatura. Perfecto. Ahora, el supraóptico se encarga de la regulación de la ADH y de la oxitocina. O sea que el supraóptico, ¿a dónde va? A la hipófisis posterior. El supraóptico va a la hipófisis posterior y nos controla la ADH o vasopresina y la oxitocina. Y el supraquiasmático nos controla el ritmo circadiano. Y ahí hemos finalizado nuestros núcleos hipotalámicos. ¿Perfecto? Tarea del día. Nos vamos
Deme un segundo, un segundo. Ok, tarea del día. Nos vamos a leer en el First Aid 2018, 2019 o 2020 de la página 477, desde donde dice anatomía y fisiología, que está exactamente debajo de la lengua. En la primera parte de la página 477 te aparece una lengua con sus raíces nerviosas. Eso no lo leen. Se van a leer de la parte donde dice neuronas, astrocitos, microglía, hasta la página 480. ¿Ok? De la 477 a la 480. La doctora Joana y el doctor Adrián van a hacer todas las preguntas de fisiología musculoesquelética del U-Word. ¿Correcto? Ok, correcto. Entonces, doctor Adrián y doctora Joana van a leerse de la 477 a la 480 del First Aid, y aparte de eso van a hacer las preguntas todas, las del U-Word, de músculo esquelético, solo fisiología. Y la doctora Caroline va a leerse de la página 477 a la 480. ¿Queda correcto? Sí, doctor. Perfecto. Así quedamos. Nos vemos mañana a la misma hora. Y para los tres van a repasar esta clase hoy varias veces. Y para la doctora Joana y el doctor Adrián, para los dos, van a volverse a ver la clase de músculo esquelético de la revisión del examen. Doctor, ¿Listo? para revisar la clase de hoy, ¿nos la va a mandar o solo con lo que tenemos de los apuntes? Con lo que tienen de los apuntes, siempre les Ok. voy a seguir enviando, es la clase de revisión del examen. Ok, perfecto. Ok, nos vemos mañana, doctores. Un abrazo y por favor Gracias. a dedicarle mínimo 2 horas de estudio ahora. El que pueda dedicar más, excelente. Feliz día, gracias. Ok, doctora, Gracias, feliz día. un abrazo.